Para mí es un inmenso placer, más que un placer, es un honor compartir con ustedes este espacio, este instante. Gracias por la sintonía, gracias a todos ustedes por tener la paciencia para escuchar estas reflexiones todas ellas cargadas de una autenticidad. Cuando se le señala a uno de ser un libre pensador, uno se siente orgulloso, porque la idea de pensar libremente me libera de esos compromisos que muchas veces transforman la palabra honesta en palabra demagógica, en mentira. Tenemos que ser un pueblo auténtico con nosotros mismos. Nuestros planteamientos no pueden ser de acuerdo a la música que nos toquen o de acuerdo a la cantidad de dinero que nos paguen. En este caso particular, este pueblo y este humilde servidor habla frente a ustedes con la transparencia por delante, con la verdad. Como diría una periodista asesinada por la mafia, dijo en una entrevista que le hacen unos días antes, la verdad me protege. Sobre este principio hago este espacio, hago este programa, me dirijo a ustedes en todas las partes del mundo donde ven este espacio y por supuesto a los que nos ven directamente en los canales aliados en la República Bolivariana de Venezuela, país donde hacemos este espacio y dentro de este país en la frontera con la República de Colombia desde los estudios del canal Llanerana. De tal manera que entremos entonces en el tema que nos ocupa hoy. Siempre se ha hablado de la corrupción como una maldición, como un cáncer que poco a poco va desgastando la estructura ética, la estructura de credibilidad ante el pueblo, de sus dirigentes y del partido. Esa experiencia la vivimos cuando habían dos partidos, Acción Democrática y COPEI, que se alternaban en el poder, pero mantenían la continuidad de la corrupción. Ya no era votar por un partido o votar por otro partido, porque era la misma cosa. Pero desde hace 15 años para acá hay un nuevo partido político, hay unos nuevos dirigentes, sin embargo, la corrupción está vivita y coleando. De tal manera que no solamente se trata de siglas, no es que esté Jesucristo en la presidencia de la República, que esté James Bond, para los que creían siempre en las figuras esas heroicas que nos vendieron los norteamericanos en sus enlatados. Ya no se trata de tener a un hombre sagrado como Mahatma Gandhi, ya no se trata de tener a una mujer insigne, hermosa por su fuerza espiritual como la Madre Teresa de Calcuta. Era otro el problema. De tal manera que esta corrupción que se cambia de colores como el camaleón, la corrupción que actúa silenciosamente y a veces también con absoluta impunidad, es decir, que se comete el hecho y no se castiga. Constantemente hemos visto en los últimos tiempos cómo se va capturando uno que otro funcionario civil o militar o policial, uno que otro funcionario venido de las Fuerzas Armadas Nacionales que ocupado en funciones administrativas o de presidencia o ejecutivas dentro de la administración pública civil o también dentro de las propias Fuerzas Armadas involucrados en defalco. La corrupción se expresa nítidamente. Vemos como en este momento deben estarse dando negociaciones en algún restaurante, en alguna tasca, por teléfono, a través de internet, en oficinas del propio gobierno, donde se están haciendo transacciones entre dos personas, o entre un grupo de personas y un funcionario del gobierno o varios funcionarios del gobierno. En todo caso, no importa la cantidad de traficantes del poder que están en este momento haciendo negociaciones a la sombra o dentro de esas oficinas. Lo importante que quiero reflexionar con ustedes, que la corrupción no se resuelve solo con el castigo al corrupto. El corrupto es la persona que utiliza algún cargo, la venia de su jefe para ejercer cierta responsabilidad administrativa o de poder, y en función de ese cargo que debe estar al servicio del pueblo para mejorar la calidad y el nivel de vida de la población, entonces esa persona utiliza el cargo para enriquecer su bolsillo. De la noche a la mañana hemos visto funcionarios, vimos adecos y copellanos, alcaldes, concejales, diputados, ministros, viceministros, directores de departamento, en fin, en toda la estructura, en la madeja burocrática del gobierno, ubicados
que utilizaban esa responsabilidad para chantajear, desde el portero de algún organismo del Estado, que para poder dar paso a alguna persona cobra debajo de la mesa, dame 100 bolívares, dame 500 bolívares, o lo que se está haciendo también, que hay gente que va a hacer cola y luego cobra para ceder el cupo, y luego hay otra persona que dentro del organismo del Estado, y vuelvo y digo, y hago la distinción muy clara, no solamente del Estado civil, también del Estado militar. Es decir, cuando hablamos de la República, de la nación, involucramos a todas aquellas personas que reciben un dinero, un sueldo o un salario que lo paga el gobierno, y a su vez el gobierno que representa al pueblo quiere decir que lo paga el pueblo. Ese corrupto, esa persona indeseable, detestable, que hace ese trabajo oprobioso, esa función, más que un trabajo, esa acción oprobiosa de enriquecerse con el cargo que tiene, que ese cargo debe servir para las señoras y señores de bajos recursos o para la sociedad entera. Yo creo que no solamente pensemos en el desvalido, en el Juan Bimba, en el humilde, en el trabajador, pensemos en todos los venezolanos que merecemos tener un buen servicio de transporte, que merecemos tener una vivienda propia, un buen servicio de salud, que merecemos tener calidad de vida, no solamente capacidad de consumo, de comprar, liquidez, sueldo. No es eso lo que resuelve realmente la felicidad, el dinero. También se requiere un bienestar, una sociedad donde su administración pública esté preocupada por beneficiarnos a todos por igual. Que tú tomas el boleto del avión y el avión sale a la hora convenida en ese boleto, que tú vas a un terminal de pasajero terrestre y el autobús está en buenas condiciones y el pasaje que están cobrando es el que dice la Gaceta Oficial y no la que en ese momento dice el chofer de turno. Entonces, ese corrupto que está metido allí, que está metido como un virus, utilizando un término microbiológico y de la informática, que deteriora todo, que hace inservible la administración pública, es cierto que hay que condenarlo, hay que capturarlo, hay que denunciarlo. Pero quiero que reflexionemos no solamente del corrupto, sino también del corruptor. De un bando está el corrupto, del otro bando el corruptor. Ambos están unidos porque hacen una acción de corrupción. En consecuencia, en una definición rápida, en una conclusión lógica, tan culpable es el corrupto como el corruptor. Pero nosotros enfilamos permanentemente las baterías a acusar con el dedo al corrupto, a mencionar la corrupción y derivar inmediatamente en el corrupto, y olvidamos que el otro es tan criminal como este, que el otro comete casi el mismo delito que el otro. Es decir, que ambos están implicados y ambos debieran ser castigados. Vamos al compromiso necesario de esta planta y seguimos en este espacio. Este es mi pueblo.